Hola familia, qué gusto estar juntos otra vez como fuente de vida y con algunos de nuestros invitados también que están uniéndose a nosotros de otros lugares. Muchas gracias, Dios les bendiga. Les saludamos una vez más desde la Ciudad de México, agradeciendo muchísimo cada una de sus oraciones, de sus peticiones por nosotros, por Vivi, por mí, por Gillo y en especial por Esteban, que está ahorita hospitalizado y con su tratamiento. Agradecemos mucho su apoyo y sus oraciones por nosotros. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie que empezamos hace unas semanas, que se llama Fuerza en la Debilidad, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y hoy vamos a ver el capítulo 4, y nuestro versículo central el día de hoy es el versículo 7, donde dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Vamos a orar juntos. Padre, te pedimos que el día de hoy tu gracia, tu unción, tu poder, tu ayuda esté sobre nosotros para hablar y para escuchar, para que entendamos aquello con lo que quieres inspirarnos hoy y que tu Espíritu Santo realmente motive nuestros corazones a seguir viviendo contigo, a seguir viviendo para ti como fieles discípulos de Jesús y seguir amándote y agradeciéndote por cada una de tus bondades. Gracias por tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo divide en dos partes el capítulo 4. Nos habla de un tesoro que tenemos en vasijas de barro. Y a este mensaje yo le he titulado Recipientes desechables. Entonces es un tesoro en vasijas de barro. Los primeros 6 versículos nos hablan del tesoro y los últimos 11 versículos nos hablan acerca de los recipientes desechables. El tesoro es el Evangelio, los recipientes desechables somos nosotros. Y dicen los versículos 1 al 6, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No los predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar esa luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Dice Pablo en el primer versículo, tenemos este ministerio. ¿A qué ministerio se refiere? Pastor Sergio la semana pasada nos habló del ministerio del nuevo pacto. No el pacto de la letra de la ley, sino el pacto y el ministerio del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El ministerio que ahora tenemos, dice Pablo, es diferente al de la ley. Porque aquel causaba muerte y estaba grabado en letras de piedra. Aunque aquel ministerio era glorioso, de tal manera que los israelitas no podían ver el rostro de Moisés cuando bajó de su encuentro con Dios, donde recibió las tablas de la ley. Pero cuánto más glorioso será este nuevo ministerio del Espíritu, este ministerio que trae la justicia de Dios, nos justifica delante de Dios y hace a un lado la condenación, dice el capítulo 3. Este ministerio del Espíritu que nos lleva a ser transformados con más y más gloria por la obra de Dios en nosotros y no nuestras obras de la ley. Estas son las razones, dice Pablo, por las que no nos desanimamos. Una vez más, Pablo trata de llevar nuestra mirada no a las razones para estar desanimados, tampoco a técnicas humanas para combatir el desánimo, consejos, ideas, sino a las verdades gloriosas del Evangelio. Y dice, no actuamos con engaño, sino conforme al poder de la verdad,
sin torcer la palabra de Dios. Y menciona cómo el Dios de este mundo, Satanás mismo, dice, tiene cegada la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de Cristo. Los incrédulos, dice Pablo, no ven la verdad y la luz, no porque no quieran, sino porque Satanás les tiene cegado el entendimiento. Es por eso que en nuestra predicación no tratamos de convencer. Lo que tratamos de hacer es presentar a Cristo y la obra de Cristo y rogar a Dios, pedirle a Dios, orar a Dios para que Él tenga bien abrirle los ojos del entendimiento a los que no creen. Tal y como lo hizo con nosotros. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Nosotros no somos gente que hayamos visto la luz porque nosotros hayamos encendido el switch, sino porque Dios tuvo a bien ordenar que la luz resplandeciera en nuestras tinieblas. El haber aceptado el Evangelio no fue nuestra decisión inteligente, como a veces algunos dicen, sino la decisión de la gracia de parte de Dios hacia nosotros. Y esto es razón para vivir siempre agradecidos con Dios, que de no haber sido por su voluntad, su bondad y su amorosa decisión de despertarnos, seguiríamos muertos en nuestros pecados y ciegos a la luz del Evangelio. ¿Y por qué Pablo insiste? Insiste en comparar la revelación del Evangelio en diferentes partes, como aquí en capítulo 3, capítulo 4, compara la revelación del Evangelio con el resplandor de una luz en nuestro entendimiento. ¿Por qué insiste Pablo en esto? Porque eso fue precisamente lo que le sucedió a él en el camino a Damasco, que de repente, ¿sí?, vio el resplandor de una luz que lo dejó ciego, ¿sí?, físicamente ciego, pero fue una luz que le dio la vida y la vista. Y eso nos sucede a nosotros también. La luz de Jesús resplandece en nosotros y vemos de repente lo que nunca habíamos visto y lo que estaba ahí pero no lo veíamos, y es la luz de Jesús resplandeciendo. Y de repente nos quedamos ciegos a cosas que antes veíamos tan naturalmente. Todo por la gracia de Dios, todo para la gloria de Dios. Todo esto, dice Pablo, es el tesoro que tenemos. Este es el tesoro que Dios, por su infinita misericordia, ha puesto en nosotros y en nuestras manos, manos de barro, manos de material desechable, como ahorita vamos a ver. Y este tesoro y esta luz en vasijas de barro nos recuerda la batalla de Gedeón contra los madianitas, donde Dios lo que hizo fue reducir las fuerzas de Gedeón y de su ejército. Redujo su ejército, eran 30,000, lo redujo a 10,000 o algo así, y después a 300, y fue reduciendo sus recursos, y lo redujo a tal manera que quedaron unas antorchas en unas vasijas de barro. Y esta fue la manera en la que Dios ganó la batalla. Es como si Dios dijera: si llevas un ejército muy grande, con armas muy poderosas y con muchos recursos, se podrá decir que quien ganó la batalla fuiste tú y no yo. Pero lo que yo quiero hacer es mostrar mi gloria a través de unas vasijas de barro. De esta manera es evidente que el poder es de Dios y no de nosotros. Dios es un especialista en reducir nuestras fuerzas. Y es un tema claro de Pablo con los corintios, que eran gente que se jactaba de su fuerza, de su poder, de su sabiduría y de su superioridad. Pablo enmarca sus dos cartas, empezando en el primer capítulo de la primera carta, terminando en el segundo capítulo de la segunda carta, en el 12º, capítulo de la segunda carta, de esta manera. Al inicio de la primera carta les dice Pablo a los corintios: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es,
a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Al final de la segunda carta, en el capítulo 12, dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Yo no hago alarde de mis fuerzas, hago alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y esta es la misma idea de nuestro versículo central hoy. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Vasijas de barro, vasijas que no tienen mucho valor y vasijas que pueden romperse, desquebrajarse muy fácilmente, con tal de que se vea el sublime poder de Dios a través de nosotros. Y después pasa Pablo a hablar de los recipientes desechables y dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús no resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Dice Pablo, a pesar de ser los recipientes de un grandísimo tesoro, nosotros, dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Nos vemos perplejos, pero no desesperados. Nos vemos perseguidos, pero no abandonados. Nos vemos derribados, pero no destruidos. Estas frases y estas comparaciones, 4 de ellas, en mi opinión, describen 2 cosas. Describen en su totalidad la idea de fuerza en la debilidad. Y número 2, describen la condición en la que muchos de nosotros, como familia de la fe, nos encontramos en estos momentos. La Nueva Traducción Viviente nos da un poquito más de luz en algunas de estas palabras. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Vamos a ponerle atención a cada una de estas frases que utiliza Pablo para describir la fuerza en la debilidad. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Es decir, estamos apretados, estamos por todos lados aplastados. Como hemos dicho, las pruebas no vienen como un espía aislado y silencioso, sino como todo un ejército que nos ataca por todos lados. Las pruebas nunca vienen solas, una prueba sola. Siempre viene como un ejército que te aplasta por todos lados. Y tal vez estás atravesando momentos así. Las pruebas no cesan en tu vida y vienen una tras otra, tras otra. Y cuando recibes una mala noticia y mañana otra, y cuando esperas que la cosa mejore, otra mala noticia. Pero dice Pablo, sí, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan por la gracia de Dios. Tal vez estés presionado, pero no estás aplastado, no estás apachurrado, porque estás en Cristo Jesús. Dice, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. ¿Qué significa esta palabra perplejo? Hay una definición muy sencilla para perplejo, que está confuso, desconcertado y no sabe lo que debe hacer, pensar o decir. Estar perplejos es estar confundidos, desconcertados, desorientados y no saber lo que debemos hacer, pensar o decir. Tal vez esto describe cómo te sientes. Sin embargo, a la luz del poder del Evangelio que produce vida en nosotros, no permite que caigas
en la desesperación. Puedes estar perplejo, pero sostenido por la gracia de Dios, no caerás en la desesperación. ¿Sí? Recuerda una cosa, desesperación es estar sin esperanza, pero el creyente en Jesús nunca deja de tener esperanza. Dijimos hace unas semanas que somos cautivos de la esperanza. Hemos sido cautivados por una esperanza. Dice Romanos 4:17 de Abraham, que él creyó en esperanza contra esperanza, el padre de nuestra fe. Y de esa manera creemos, tenemos esperanza, aunque todo va en contra de nuestra esperanza. Ese es el pueblo de Dios. Un pueblo de Dios, los hijos de Dios, hijas de Dios, fortalecidos y robustecidos por la esperanza que encontramos en Cristo. No somos un pueblo desesperanzado, perplejo tal vez, en muchas ocasiones, pero no sin esperanza. Somos perseguidos, dice Pablo, pero nunca abandonados por Dios. Mencionaba Sergio hace 8 días que muchas veces a la hora de presentar a Cristo en el trabajo, en un grupo, en alguna familia o algo, sientes algo de rechazo, o algunos también en las diferentes partes del mundo están siendo perseguidos literalmente por confesar su fe en Cristo. Sin embargo, dice, nunca abandonados por Dios. Tal vez hayas perdido popularidad en tu ciclo por seguir a Jesús con todo tu corazón. Sin embargo, a pesar de eso, nunca serás abandonado por Dios. He aquí, dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te sientas abandonado por Dios. Si Dios no contesta tu oración como tú esperas que la contesta, Dios no te está abandonando. Si parece que no te escucha y no responde, Dios no te está abandonando. Te está llevando a un lugar de clamor, te está llevando a un lugar de cercanía con Él, pero nunca abandonándote. Después dice, somos derribados, pero no destruidos. Hay cosas que nos tumban y que nos tumban el ánimo y que nos tumban a veces el deseo de mantenernos de pie. Sí, las hay, muchas, pero nunca estamos destruidos. ¿Por qué? Porque somos posesión de Dios, somos su especial tesoro. Dice David en el Salmo 118:13, me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. ¿Te sientes derribado? Ve a la ayuda de Dios. Si hay cosas que te están empujando para que caigas, ve a la ayuda de Dios para que Él te sostenga y no estarás destruida. Después de esto pensamos, ¿nos presionan por todos lados las dificultades? Definitivamente sí, pero nunca nos aplastan. ¿Nos sentimos perplejos y confundidos sin saber qué hacer? Casi todo el tiempo en esta etapa, pero nunca sin esperanza, ya que nuestra esperanza está en Dios y esa siempre está vigente. Nos sentimos perseguidos, sí, muchas veces, pero nunca abandonados por Dios. En ocasiones caemos o nos sentimos derribados hasta el suelo y que estás casi arrastrando la cobija, como decimos. Sí, es la realidad, pero nunca destruidos. Continúa Pablo diciendo, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó del Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Y así, a donde quiera que vamos, dice Pablo, siempre vamos identificados con Jesús en muerte, con el propósito de que su vida sea manifiesta a través de nosotros. Estamos pasando por presiones, dificultades, cosas difíciles, sí, pero es con el propósito de que la luz de Cristo salga a relucir, la vida de Cristo salga a través de nosotros. Se nos entrega a muerte, dice Pablo. Experimentamos la muerte de una u otra manera y la vemos de cerca, pero es con el fin de que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Y no solo eso, cuando en nosotros va actuando la muerte, dice Pablo, es con el fin de que en ustedes vaya actuando la vida. Sí, nosotros vamos siendo presionados, pero es para producir vida en ustedes.
producir vida en otros. Y esta es siempre la ecuación con Jesús. Si has decidido ser discípulo, amante de Jesús, nunca debes de olvidar la ecuación, cómo funciona con Jesús. Somos llamados a cargar nuestra cruz y morir a fin de encontrar y disfrutar vida con Jesús. Dice Jesús, el grano de trigo no produce fruto, a menos que primero caiga en tierra y muera. Así es que nuestra muerte entonces produce en ustedes vida, dice Pablo. Y nuestra muerte permite que se manifieste la vida del Señor Jesucristo a través de nosotros. Por eso volvemos a decir, ¿quieres encontrar la mejor versión de ti? La mejor versión de ti es cuando mueres a ti mismo. La mejor versión de ti es cuando estás muerto, cuando mueres a tus prioridades y pones las prioridades del reino de Dios. Cuando por amor a alguien más haces a un lado tus deseos y pones los deseos de alguien más. Cuando por servir a los demás es cuando te haces grande, dice el Señor Jesús. Pero siempre nuestra muerte con Cristo, siempre nuestra muerte con Cristo estará conectada con la promesa de resurrección con Cristo Jesús. Pues sabemos, y dice Pablo, sabemos, es como decir, esta es una verdad que sabemos, que abrazamos, que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Somos invitados a seguir a Jesús muriendo, pero siempre con la promesa de resurrección. La cosa no termina en nuestra muerte. Sí, no debemos tener miedo a esa muerte, sino más bien ver la gloria que se nos promete en la muerte con Cristo. Vamos a resucitar con Él y pasar una eternidad en su presencia. Y en esa resurrección, dice la Escritura, ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber sufrimiento, presiones, persecuciones, abandonos, nada de eso. Solo una vida con Jesús en su presencia. Y pasa entonces Pablo en sus últimos 4 versículos y utiliza estas 3 fabulosas palabras: gracia, gratitud y gloria. Recuérdalas: gracia, gratitud y gloria. Gracia, gratitud y gloria. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Maravillosas palabras. Gracia, gratitud, acciones de gracias y gloria. Todo esto, dice Pablo, todo esto, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones, nuestra perplejidad, nuestras persecuciones, nuestro sentirnos derribados, el llevar la muerte en nuestro cuerpo, dice Pablo, todo esto es para el bien de ustedes. Esto nos está sucediendo a nosotros, dice Pablo, pero es para el bien de ustedes. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Nuevamente, al igual que en el capítulo 1, cuando dice Pablo, pasamos aflicciones para recibir consolación, pero entonces podremos consolar a otros que pasen por nuestras mismas aflicciones y disfruten la misma consolación en Cristo Jesús. Aquí dice Pablo, todo lo que sufrimos es por el bien de ustedes, porque así, a medida que la gracia alcance más y más personas, esto hará abundar la gratitud para la gloria de Dios. Este es el enfoque final. Nuestro sufrimiento, nuestras persecuciones, nuestras presiones, dice Pablo, todo es para el bien de ustedes los creyentes, para que esta gracia que se manifiesta a través de nosotros a medida que morimos y se manifiesta la vida de Cristo, entonces más gente será alcanzada por la gracia y habrá más gratitud y más gloria para Dios. Y para eso es que vivimos, dice el apóstol Pablo. Y por eso, en medio de cualquier aflicción y cualquier tribulación, no nos desanimamos, no desmayamos, dice la versión Reina Valera. Y esta palabra, esta frase la usa
en dos ocasiones en este capítulo, al principio del versículo 1, no nos desanimamos, no desmayamos. Aquí nuevamente, no nos desanimamos, no desmayamos. Más bien, todo lo contrario, nos animamos, nos anima el saber que lo que está pasando tiene un propósito eterno, que gente sea alcanzada por la gracia de Dios, que esto produzca más gratitud y más gloria para Dios. Por eso Pablo dice, a pesar de que nuestro hombre exterior, dice la versión Reina Valera, se va desgastando, nuestro hombre interior se va renovando día con día. Capítulo 3 dijo que Dios va llevándonos, transformándonos de gloria en gloria. Sí, nuestro cuerpo, nuestro hombre interior, una versión dice, esta casa de campaña donde vivimos es terrenal, se está desgastando. Y sí, las aflicciones, las tribulaciones y las presiones sí nos desgastan nuestra vida exterior, desgastan nuestro hombre exterior. ¿Por qué? Porque estamos hechos de material desechable. Pero somos renovados por dentro, en nuestro hombre interior, día tras día, y eso es lo que nos anima. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque los sufrimientos ligeros. Pablo llama a todos los sufrimientos que él tiene. En el capítulo 5 de 2 de Corintios dice, tenemos presiones por fuera y tenemos temores por dentro. O sea, estamos completamente rodeados por dificultad. Pero Pablo lo llama sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos. Estos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Quiero decirte, si estás pasando por sufrimientos que parecen pesadísimos, déjame decirte, a la luz de la verdad de lo que tenemos en Cristo, podemos ver esos sufrimientos como ligeros. Y si sientes que no acaban, déjame decirte, a la luz del Evangelio, puedes verlos como efímeros y como pasajeros, que lo único que están haciendo es producir en ti y en mí una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Es como si Pablo nos invitara a poner en una balanza nuestros sufrimientos y la gloria de Dios, la gloria eterna, que por cierto la gloria de Dios lo que significa es el peso, ¿sí?, de Dios. Si lo pones en esta balanza, dice, los sufrimientos son ligeros, no tienen peso. La gloria que se está produciendo en nosotros, esa tiene un verdadero peso. Por eso, dice Pablo, por eso es que nosotros vivimos con la mirada puesta en lo invisible. Termina en el último versículo, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y esto nos hace pensar en Moisés, cómo lo describe la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Invisible con I mayúscula, nuestro Dios, a quien aman sin haberle visto, a quien creen sin haberlo visto, dice el apóstol Pedro. Ese es el invisible, y en seguirlo a Él podemos estar firmes a pesar de tribulaciones, a pesar de presiones por todos lados. Podemos seguir teniendo esperanza. Y quiero animarte en este día, en serio, de veras, permíteme animarte. Y ustedes saben que, la verdad, nuestro hijo Esteban está en el hospital y está con esta enfermedad que es terrible, ¿sí? Y tiene casi 3 años luchando con la leucemia, y nosotros tratando de luchar junto con él y apoyarle. Pero la verdad es que es una enfermedad demasiado severa. Pero nosotros seguimos con nuestra esperanza puesta en Dios. Y mucha gente, más de una persona, hoy mismo alguien le preguntaba a Vivi, ¿cómo le hacen ustedes en medio de todo esto? Gente me ha dicho a mí, yo no podría, si eso me pasara a mí, yo no podría mantenerme firme. Yo he dicho, claro que podrías, porque eso es pensar que hay algo especial en nosotros y no hay absolutamente nada. Si no fuera por la luz de la gracia del Evangelio y el poder que éste tiene en nosotros, estaríamos totalmente sin esperanza. Si no fuera por las promesas de resurrección en Cristo Jesús,
ya hubiéramos aventado todo. Pero es la esperanza y la verdad de lo que Jesús nos promete. Y como hemos dicho, dependemos de la oración de otros, dependemos de la verdad del Evangelio haciéndose realidad. Y quiero invitarte a que en medio de tus tribulaciones eches mano de la vida eterna. Por eso Pablo siempre está animándonos a ver hacia allá, y por eso el ejemplo de Moisés es ese: siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Alguien dijo con diferentes palabras que las personas mejor preparadas para vivir en esta vida terrenal son las que tienen puesta la mirada en la vida celestial. Quiero animarte, pon tu mirada en la vida celestial. Lo que ves aquí es terrenal y va a pasar. Es efímero y es ligero. El peso de gloria es eterno. Mantente firme. Mantén tus ojos puestos en el invisible. Otra versión de este versículo dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. El invisible ahí está y está presente. Y en medio de tu tribulación, cualquiera que sea, y si estás sintiendo presiones por todos lados, presiones económicas, presiones de salud, presiones relacionales, presiones por tus hijos, presiones por el trabajo, por lo que tú quieras, estás presionado por todos lados, déjame decirte, por la gracia de Dios no estás aplastado. A lo mejor te sientes derribado, pero no destruido, perplejo, sin saber qué hacer. Hace 8 días que dejé a Esteban en el hospital, yo salí de ahí diciendo, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? Y está ahí en el hospital, no podemos visitarle y no podemos verle. Tenemos una llamada a poner al día porque los hospitales están llenos de COVID. Si Dios, ¿qué hago? No puedo hacer nada más que confiar en ti. Y eso hemos optado por hacer. Depender de Dios, confiar en Dios. Y quiero animarte a que hagas lo mismo. Doloroso como es, pero es un deleite confiar en Dios. Es un deleite descansar en Dios. Te animo a que lo hagas. Te animo a que te sostengas viendo al invisible, dependiendo de la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Hoy que te levantaste había misericordia nueva. Mañana que te levantes, pase lo que pase, te vaya bien, te vaya mal, habrá misericordia nueva de parte de Dios para ti y para mí. Que Dios te bendiga muchísimo. Pongamos la mirada en el invisible, porque el invisible es más real que lo que es visible. Amén. Quiero invitarte a que oremos. Quiero invitarte a que oremos como recipientes desechables, como vasijas de barro, pero que tenemos en nuestras manos un tesoro maravilloso. Y de eso se trata de ese tesoro, no se trata de nosotros. No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, predicamos a Cristo Jesús y lo que Él nos promete, la resurrección, la vida que Él nos promete, el sostén que Él nos promete, la guía que Él nos promete cuando vemos al invisible. Esos somos, recipientes desechables con un gran tesoro. Y quiero animarte también, si estás viendo esto y si nunca has abrazado la fe en Jesús, si nunca has dicho, pues yo así me siento como una vasija de barro que se rompe cada rato, pero yo no siento que tengo ese tesoro. Déjame decirte, ese tesoro es muy fácil de obtener. Y déjame decirte que si estás escuchando esto y estás deseando ese tesoro, es porque Jesucristo ha estado tocando a la puerta de tu vida y te está diciendo, quiero entregarte este tesoro, quiero abrirte los ojos. Si tú todavía te sientes ciego a la luz del Evangelio y a estas verdades, quiero animarte a que los abras hoy por el poder del Espíritu Santo en ti. Lo único que hay que hacer es acercarse a Jesús y decirle, dame tu luz, Señor Jesús, aquí estoy. Te invito a que ores conmigo, que repitas esta oración conmigo. Señor Jesucristo, quiero abrir los ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, porque quiero verte y contemplarte y quiero apropiarme de estas verdades. Te pido que vengas a mi corazón, te pido que tomes mi vida y te pido que tu luz resplandezca en mí para llevar una vida nueva contigo y para ir a la eternidad como tu Hijo, contigo en esa resurrección que tú prometes. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo, por obrar en mí. Vamos a orar juntos todos y decir, Señor, tú sabes
que nos vemos atribulados en todo, pero gracias, Señor, que no estamos abatidos. Señor, nos vemos perplejos, pero no desesperados. Nos vemos perseguidos, pero no abandonados. Nos vemos derribados, pero no destruidos. Y gracias, porque todo eso es por el poder de tu gracia en nosotros. Y oramos, Señor, para que nos mantengas con la mirada puesta en el invisible, para que nos mantengas viéndote a ti, Señor, siguiéndote a ti, firmes, sostenidos por ti. Y te pido, Señor, que este evangelio de gracia alcance a más y más personas, para que haya más gratitud y para que haya más gloria para tu nombre. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios, familia, con un canto. Gracias, Señor, que podemos alabarte. Adora a Dios, no te vayas todavía, adora al Señor.